Un segundo, Inge, a ver si le puedo decir que me la comparta. Listo. Ya se pudo unir Jonathan, por lo que veo. Jonathan, que si puedes compartir la presentación que se expone Marco. Voy. Que mi computador está un poquito lento por el MATLAB. Ya comparto. Listo. No sé si ya vean ahí. Está cargando. Vale. Si quieres, compártesela también vía correo a Marco o a alguno de tus compañeros para que, en caso de que tengas problemas, ellos también puedan apoyarte. Listo. Jonathan, envíasela a Marco para poder iniciar. Sí, Inge, ya me la están viendo, ya la voy a abrir. Listo.
Listo, Marco, ya estamos viendo la presentación. Entonces, comiencen a ver. Vale, entonces, bueno, nos tocó la representación factorial de Euler. Bueno, los integrantes de esta exposición son Andrés Camilo Castro Vega, Jonathan Ernesto Rodríguez y quien les habla, pues Marco Rodrigo Pérez. Entonces, para el marco teórico, primero que todo empezaremos hablando de la representación fasorial en Euler. Entonces, primero que todo debemos saber que un fasor corresponde a un número complejo que representa la amplitud y la fase de una senoide. Entonces, aquí nos muestra la idea principal de la representación fasorial basada en la identidad Euler. Bueno, entonces aquí tenemos la primera ecuación, que lo que nos indica es que se puede considerar a coseno de pi y a seno de pi como las partes reales e imaginarias de Euler de J pi. Bueno, un segundo. Bueno, Dale modo de presentación, dale F5. F5. Pues, Creo que ya estaba en F5. No sé en qué formato estás. Bueno, sigue. bueno, entonces es que se reinicia. Ah, ya vi por qué. Bueno, entonces acá, dada la senoide VT igual a VM del coseno de W por T, entonces se usa la primera de las dos ecuaciones anteriores para expresar a VT como WT más V igual a coseno de W por T más pi igual a RE multiplicado por VM Euler J de W por T más pi. Entonces, por lo tanto, podemos expresar a VT como VT igual a RE multiplicando a VE JWT que nos reemplaza por esta ecuación que tenemos acá. Entonces, la representación fasorial de la senoide VT, como ya la mencioné anteriormente, entonces, en resumen, podemos representar al fasor de una magnitud compleja y fase de una senoide, como también una magnitud compleja de un fasor que puede expresar forma rectangular o forma polar o exponencial. También podemos decir que pues para obtener un fasor correspondiente a una senoide, primero vamos a expresar la senoide de forma de coseno para que sea posible escribirla como la parte real de un número complejo. Bueno, después vamos a eliminar el fasor de JWT y lo que resta del fasor corresponde a la senoide. Entonces, al suprimir el factor de tiempo, se está transformando la senoide del dominio temporal al dominio fasorial o de frecuencia. Entonces, este proceso se puede resumir como esta ecuación que tengo acá presentada en pantalla, para obtener la senoide que va a corresponder al fasor del lado S, del lado S, que se va a multiplicar por el fasor del factor de un tiempo de Euler JWT y se toma la parte real de la expresión resultante, o sea, es decir, dado un fasor, la representación en el dominio temporal. También la vamos a obtener como una función de coseno. Para esta misma ecuación, la magnitud del fasor y el argumento como WT, o sea, W por T, más la fase del fasor, que en este caso es el ángulo que corresponde a pi. Bueno, siguiente. Bueno, pues en el ejemplo, pues vemos el siguiente circuito, pues está formado por una inductancia de 100 milihenrios en serie con una resistencia de 50 ohmios y una fuente senoidal de 30 voltios. Pues vemos cómo la corriente fluye por la dirección de las flechas. Todos los circuitos RL están regidos por una ecuación diferencial.
pues si lo analizamos con los valores que pues obtenemos la ecuación que se ve en pantalla, y pues analíticamente, diciendo yo que es un circuito RL, pues el tiempo como tal es como muy pequeño, sería demasiado bajo. Pues ese es el programa ya hecho en MATLAB, pues para solucionar el circuito. Pues tenemos primero que todo como la solicitud de los valores, pues nuestro tiempo inicial, tiempo final y el valor inicial que, pues en el que se basa el método de Euler para hacer los cálculos. Pues n va a ser el número de pasos, a mayor número de pasos, pues se evidenciaría como una mayor precisión. Pues x será un vector que va a ir desde el tiempo inicial a intervalos definidos por h. Pues después podemos ver el ciclo en donde se pueden realizar los cálculos. Pues aquí en este ciclo pues, se define el número de interacciones y los tiempos, ya que se están graficando en los valores de x y y, pues para poder observar la respuesta del circuito. Pero ahí se está calculando el valor que requerimos y pues la ecuación que se va a utilizar para comprobarlo. Y pues por último, pues se generaron 10 pasos en rojo, pues está la gráfica generada por el método de Euler y en azul por la ecuación diferencial ya definida. Pues los valores son muy cercanos y pues entre más haya un número de pasos, pues más efectivos o cercanos van a ser los valores entre sí. Bueno, pues por mi parte de ingeniero, ahí me excuso por la cámara porque estoy desde el celular porque mi computador no quiere responder. Quedó congelado. Bueno, en la parte de MATLAB, pues me parece más fácil explicarlo por medio también de un ejercicio. Entonces, lo que tenemos es una función diferencial. Esta función diferencial está derivada, es la derivada de x con respecto al tiempo y esta es igual a 10 menos la raíz cuadrada de x. También el ejercicio nos decía, como ven en la parte izquierda, que tenemos que x en el tiempo 0 equivale a 5 y el tiempo tiene un rango entre 0 a 30. Como observamos en la gráfica, vemos que la curva azul representa la curva exacta de la ecuación diferencial y la línea verde representa la solución aproximada con el método de Euler, ¿sí? Entre más pequeño sea delta de t, o sea, la delta del tiempo, más cercano va a ser la curva verde. También encontramos que el método de Euler, la fórmula que en este caso aplicamos es x es igual xy más 1 igual a xy más la función por delta de t. Y la función de abajo es para hallar cada instante de tiempo. Bueno, ahora sí, ¿cómo lo aplicamos en la parte derecha? En la programación, lo primero que tenemos que hacer es crear una variable x. Pero esperen, Inges, que me perdí en un momento de la exposición. Por favor, vámonos a la diapositiva 6. Listo. ¿Ustedes se acuerdan cómo se llama la materia? Circuitos. Circuitos 1, ¿no es cierto? Y en el documento, en la primera tarea que tenían que hacer, había algo importante que les decía circuitos 1, análisis en el dominio de la frecuencia. Y lo que estamos viendo ahí, la solución, no sé si es de dónde la tomaron, es un circuito en el análisis del tiempo. Entonces, si yo estuviera dando circuitos 2, que es análisis en el dominio del tiempo, lo primero que les diría es por qué la ecuación diferencial de y sobre dx es igual a 300 menos 500y. ¿Y por qué me dio que I de t es igual a menos 3 quintos de Euler a la menos 10t más 3 quintos?
pero como corren la suerte de que no les estoy dando circuitos 2, sino circuitos 1, entonces me toca decirle que recorran un paso atrás. No se les olvide esa fuente, esa fuente de tensión que hay ahí, que dice que también tengo mis diferencias, que es igual a 30 voltios seno de 1 kilohertz, ¿no es cierto? Eso es lo que yo veo que está diciendo ahí. Devuélvase a la diapositiva 5. Listo. Para las próximas diapositivas que ustedes hagan, utilicen un tipo de letra que no sea curva, sino que sea lineal para poder ver. Entonces, se recomienda, por ejemplo, Time Thomas o Arial o Tahoma. Pero centrémonos entonces. Tenemos que S de T es igual a SM, que no sé qué es SM, coseno de omega S T por phi S. Y eso es igual a SM, no sé qué símbolo es ese, phi S. ¿Vamos? ¿Vamos bien hasta ahí? Si quiere, devolvámonos a la 4. Bueno, ahí empiezo a entender un poquito mejor, solo que no sé si BM, más abajo, en la segunda, en ese cuarto renglón, BM, Euler, que multiplica a J phi, es lo que está diciendo ahí. Sí, señor. Listo. ¿Y eso es lo que me quieren representar o devolvámonos a la diapositiva 3? Porque lo que estoy leyendo ahí en el tercer renglón, Euler más o menos, J phi, tercer renglón, más arriba. Ahí, si quieres seleccionarlo. Euler más o menos J phi igual a coseno de phi más o menos J seno de phi. Pero vuelve y se comete el error de no poner el argumento, o sea, el ángulo dentro de paréntesis. Entonces, voy a quitar, por favor, dejen de presentar y vamos a explicar algo ahí, porque hay un error en la escritura. Ya ahorita les digo cómo se soluciona ese error. ¿Me confirman si se está viendo la pantalla? Sí, señor. ¿Sí? Entonces, lo primero que había que marcar es que la expresión de Euler es de la siguiente forma. Euler más o menos J phi. Noten la diferencia. Más o menos J phi es un superíndice. O sea que Euler está elevado a esa expresión. Y eso es igual, bueno, aquí voy a colocar una A. Ahorita explicamos qué es esa A. Eso es igual a A coseno de omega t más phi más o menos J seno de omega t más phi. ¿De acuerdo? Muy importante poder colocar los paréntesis para encontrar quién es el ángulo. Y eso se les parece esta expresión que acabamos de hacer, la que estoy señalando aquí en azul. ¿A qué se les parece? Aquí olvidé otra vez algo que ya me había corregido Gabriel el otro día. La A. ¿Esa expresión a qué se les parece? Eso que está ahí en azul. ¿A qué forma? ¿Cómo lo habíamos denominado? La representación geométrica. La representación geométrica. Es decir, que
Un fasor lo podemos representar en forma rectangular, en forma polar, en forma geométrica y en forma exponencial. Con eso que les acabo de decir, ¿A qué será? Esta A, ¿qué será? ¿Qué se les ocurre que es? Puede ser una magnitud. Es la magnitud, correcto. Recuerden que nosotros teníamos, por ejemplo, el vector B, que era igual a la magnitud de A por el ángulo phi. ¿Y esa era qué representación? ¿Qué representación era esa? La polar. La polar. Y que si nosotros queríamos expresarla en forma cartesiana, ¿qué debíamos hacer? Para que nos quede fácil recordar eso, pintamos nuestro triangulito. ¿Quién es A? La hipotenusa. Aquí a esto lo voy a llamar la parte real. A esto lo voy a llamar la parte imaginaria. Y este iba a ser el ángulo phi. ¿De acuerdo? Si yo quiero representarlo en forma cartesiana, ¿qué debería ser? Debo pensar en qué función trigonométrica me relaciona el cateto adyacente con respecto a la hipotenusa y a un ángulo. ¿Qué función? Sebastián, Jonathan, ¿cuál? ¿Cómo determino esa distancia? ¿Cómo determino ese X? Coseno. Coseno. Entonces, escribámoslo completo. Entonces, coseno de teta va a ser igual a ¿quién? Bueno, de phi, perdón. Coseno de phi va a ser igual a ¿quién? Cateto adyacente, que en este caso es RE sobre la hipotenusa, que para nuestro caso es A. ¿Estamos? Y la parte imaginaria, ¿cómo la definimos? Esta línea, IM, ¿cómo la definimos? Con el seno. Seno de phi es igual a ¿quién? A cateto opuesto, o sea, IM sobre la hipotenusa, para nuestro caso A. De tal manera que si yo quiero expresar mi vector B va a ser igual a la parte real, y la parte real es, despejen, A por coseno de phi. ¿Todos despejaron acá? Todos despejan acá. La está dividiendo, pasa a multiplicar, el coseno nos queda ahí. Más J a seno de phi. ¿Que cómo lo hicimos? Pues despejamos y m. Entonces, esta a pasa a multiplicar. Y esa sería nuestra expresión rectangular o geométrica. ¿Sí o no?
Y si nosotros queremos expresarlo en forma exponencial con Euler, entonces tendremos que B es igual a la magnitud, que en este caso nos vale A, por Euler a la J phi. ¿De acuerdo? Y si nosotros queremos expresarlo con la forma geométrica, entonces diremos que B es igual a coseno de omega t más phi más j por a por seno de omega t más phi. Esa será nuestra forma geométrica. Des en cuenta que la forma geométrica ya nos presenta aquí un valor que está en el dominio del tiempo para poderla representar, que es este omega t. La forma exponencial, si la escribimos completa, tendríamos que agregarle acá Euler a la omega t. Pero como este valor que voy a encerrar aquí en un círculo es constante, entonces no lo escribo, pero sé que está ahí. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? ¿Cuántas formas tenemos de representar entonces a un fasor? Vamos a ir de para atrás. Pongámoslo aquí con amarillito. 1, 2, 3, 4. Y si queremos la cartesiana, la que la separamos con coma. ¿Listo? ¿Cómo nos sirve esto para el análisis de los circuitos? El análisis en el dominio de la frecuencia, haciéndolo con fasores, nos evita tener que hacer ecuaciones integro-diferenciales y solamente trabajamos con las magnitudes. Antes de hacer el ejercicio, quiero que recuerden algo de una tareita por allá que había colocado y estaba relacionado con algo que se llama el teorema de Moure. No olviden consultar ese teorema. Eso les va a servir no solamente para circuitos, sino que les va a servir para variable compleja. Y la variable compleja es muy importante para la parte de los análisis de circuitos y de comunicaciones, porque nos habla de las regiones que se pueden comunicar, por ejemplo, o de las regiones que no se pueden comunicar. ¿Y eso para qué sirvió en comunicaciones? Ustedes saben que, por ejemplo, la telefonía celular funciona por celdas y esas celdas son hexagonales. Voy a intentar pintar una, porque yo soy muy mal dibujante. Y aquí está la otra celda. Imagínense que ustedes aquí, esta celda que está aquí, es la de la UPTC. Tiene cobertura de la UPTC. Pero esta otra es la del estadio. Habrá un punto donde estas dos celdas se tengan que comunicar.
Y entonces nos toca generar protocolos para saber quién va a hacer uso, si la de la izquierda o la de la derecha. Y obviamente ese estudio se hace dependiendo del número de celulares que tenga aquí y el número de celulares que tenga acá. Porque si tengo más celulares en un sitio, será más difícil de establecer la comunicación. Y para eso entonces utilizamos un teorema que se ve en variable compleja que se llama el teorema de la divergencia. Y utilizamos ese modelo para saber a quién le vamos a asignar la celda y obviamente la tarificación. Ustedes no habían nacido por allá en el año de 1994, que llegó la telefonía celular a Colombia, y en el año de 1997 se presentó un problema. Y era que solamente los de la high, los ricos, podían tener celular. ¿Y por qué solamente ellos? No solamente por el costo del equipo, sino por el pago que se tenía que hacer. Porque se presentaba el problema de doble tarificación. Yo para esa época trabajaba en la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones y era necesario estudiar los modelos que nos ayudarían a establecer un cobro único, porque si no las personas cobraban doble vez. Entonces, para eso nos sirve ese teorema de Moure, que es el que nos orienta para ese desarrollo. Y esa es una de las aplicaciones que tenemos en la electrónica. Entonces, des en cuenta cómo la electrónica puede relacionar, porque en ese momento era hablar por teléfono, tener voz, pero ahora tenemos datos. Los datos son más sensibles porque si se pierde un unito o un cero, no es como si se perdiera la H de chulo. Tendríamos mayores implicaciones. ¿De acuerdo? Volvamos a nuestro tema después de ese recuento histórico. Entonces, por allá nos presentaban un circuito que estaba representado por una fuente de tensión que decían que era seno, creo que era 30 seno de omega t, tenía una inductancia de ¿cuántos henrios? ¿De cuántos henrios, ingenieros? 100 milihenrios, profe. De 100 milihenrios. Por aquí había una resistencia que ya no me acuerdo de cuánto era. 50 ohmios. 100 milihenrios y 50 ohmios. Entonces, aquí este 30 kilohertz, por aquí en vez de esta W aparecía 1 kilo. Y tenía apellido, 1 kilohertz. ¿Se acuerdan por allá de su física donde les dijeron que omega era igual a 2πf? Entonces, por las unidades sé que estas son la frecuencia. Entonces, omega para el circuito va a ser 2pi por la frecuencia, que en este caso es 1 kilohertz. Esa operación tan difícil, ¿cuánto nos da? 2 por pi por 1000. Y el que no me dé esa operación rápida diciéndome que es 6 kilohertz, ¿cuánto les dio? Yo la hice rápidamente. 6,2 kilohertz. ¿6, qué? 2 kilohertz. Con otra cifra decimal. 28, o sea, 6,28. 6,28 ciclos por segundo. ¿De acuerdo? Claro, el que no lo quiere expresar llega y dice, ah, eso es aproximadamente igual a 6280. Entonces ya sabemos cuánto vale la velocidad angular. ¿Por qué era importante eso? Porque nosotros sabemos que ZR, ¿a qué es igual?
¿A qué es igual ZR? Jonathan, ¿a cuánto? Marco, ¿a cuánto? Sebastián. Castro, ¿a cuánto? AR más 0J. O sea, AR. O sea que es igual a 50. 50 ohmios. ¿Quién recuerda a qué es igual ZL? 0 más J omega L. Bueno, 0 más J omega L. Por lo tanto, ¿a cuánto es igual? a J omega L. A 6280 que multiplica a 100 milihenrios. Que es lo mismo decir que es 6,28 kilos por 100 milis. Simplifico esta M con esta K y entonces me da que ZL es igual a 6,28 y las unidades de la impedancia inductiva siguen siendo los ohmios. ¿Sí les dio eso? Confírmenme, ingenieros, si les dio. Sí, señor. Listo. Tercer paso, hacer el circuito en el dominio de la frecuencia. Entonces, para hacer el circuito en el dominio de la frecuencia, ya saben que lo que hacemos es representar por rectángulos. Esta va a ser B, que ahorita sabemos a cuánto es igual. Esta va a ser la inductancia. Esta va a ser ZR. Y entonces diremos ZL igual a 6,28 ohmios. ZR igual a ¿cuánto? 50, ¿por qué dijimos? Sí, señor. Y ahora expresemos B en términos de Euler. ¿Cómo nos daría Euler? Por allá en la presentación dijeron que siempre trabajábamos en términos de coseno. Entonces lo primero que tenemos que hacer es representar esa función en términos de coseno. Entonces sabemos que es 30 coseno de omega t, pero ahora con un desfase. ¿De cuánto será ese desfase según lo que vimos ayer? ¿Cuántos grados? Andrés, ¿cuánto? 90 grados más. 90 grados, muy bien. Y ahora si lo expresamos en términos de Euler, tendremos 30 Euler J 90 por Euler a la omega t. Acabamos de mencionar y dijimos que este no iba a cambiar, que el que debíamos mantener era el 30, el anterior. Entonces tendremos que es 30 Euler a la J. Y si yo quiero ser maloso, lo coloco pi medios. ¿Por qué pi medios? Porque pi medios es lo mismo que 90 grados. Entonces aquí ya sabemos que esto es 30 Euler a la J
con 90 grados. Y entonces, ahora sí ya podemos operar y encontrar la corriente. Porque, ¿qué sabemos acerca de la corriente? Sabemos que la corriente para ese circuito es igual a B sobre Z equivalente. ¿Qué nos toca hacer? Calcular Z equivalente. Pero Z equivalente ¿a qué es igual? ¿A qué será igual? A La suma ZL de más ZR. A ZL más ZR. Por lo tanto, va a ser igual. Oiga, aquí me comí una J y no me habían dicho. ¿Yo no? Porque era la de la inductancia. Va a ser igual a 50 ohmios, que es la ZR, más J 6.28 y las unidades, los ohmios. Calculemos la magnitud de ZR, la Z equivalente. ¿Cuánto nos da? Entonces, para que no se sientan perdidos, entonces decimos magnitud de Z equivalente es igual a la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Por lo tanto, la raíz cuadrada de 50 al cuadrado más 6.28 al cuadrado. ¿Cuánto nos dio eso? 50.39. Y para determinar el ángulo, ¿qué hacemos? Teta o phi, no recuerdo cómo la estamos llamando, teta va a ser igual al arco tangente de la parte imaginaria sobre la parte real. Eso es igual al arco tangente de 6,28 sobre 50. Por lo tanto, teta, ¿cuánto nos dio? Ya saben que tienen que trabajar. 7,15 grados. ¿Cuánto habla? 7,15 grados. 7,15 grados. ¿Todo el mundo está de acuerdo? Por lo tanto, puedo decir que Z equivalente, estaba trabajando con rojo, que Z equivalente, pues es igual a la magnitud que me dio 50.39 con un ángulo de 7.15 grados. Que eso es lo mismo que decir 50.39 por Euler a la J 7.15. ¿De acuerdo? Y ahora sí puedo calcular la corriente. Porque la corriente habíamos dicho que era igual a B sobre Z equivalente. Pero B habíamos dicho que era igual a 30 Euler a la ¿cuánto? A la J, ¿cuánto? ¿Cuánto era el ángulo? 90 grados. 90 grados.
sobre la impedancia, que era 50,39 por Euler a la ¿cuánto? 7.18. 7.18. Y nos toca acordarnos del colegio. ¿Cómo se operan esos números? ¿Quién recuerda? Si no estoy mal, se divide normal y se restan los exponentes. Correcto. 30 sobre 50.39 por Euler, J, paréntesis, 90 que era el numerador, menos el que estaba dividiendo pasa encima a restar 7.18. ¿De acuerdo? Y esa operación tan difícil, ¿cuánto nos dio? Da 0.59. Igual a 59. 0.59 Euler elevado a la J. De 82.82. ¿Seguro? Sí. Listo. Y entonces, esa será la corriente. Vamos a encerrarla aquí, entre un cuadrito amarillo. Si ustedes quisieran hacer la gráfica para mirar el desfase entre esas dos señales, ¿qué tendrían que hacer? ¿Qué se le ocurre a Marco? ¿Cómo es la pregunta? Dije, perdón. Que si usted quisiera hacer la gráfica de esas dos señales para ver el desfase, ¿qué tendrían que hacer? Graficarlas para que se puedan representar en la misma. No, excelente conclusión. Tendrían que graficarla. Muy bien, pero ¿qué hace para graficarla? No sé. ¿Qué tal, Marcos, si se le ocurre representarla en forma geométrica? Porque representarla en forma geométrica sería muy sencillo, teniendo esa expresión. ¿Por qué razón? Porque recuerden que la forma geométrica es I igual a la magnitud 0.59 coseno de omega t más el desfase, que ¿cuánto es? 82.82 más J 0.59 seno de omega t más 82.82. ¿Cuánto era omega? ¿Se acuerdan cuánto nos había dado omega? Según el ejercicio que habíamos hecho. Miremos cuánto nos dio omega aquí arriba, ya se les olvidó. 100 milihertz, creo. No, mire, por aquí habíamos calculado a omega. Decíamos que omega es 2pi por f. De acuerdo con la información nos decía que era 1 kilohertz. Pero omega lo multiplicábamos 2pi por f y eso fue lo que nos dio 6.280. Habiendo hecho el recordatorio, entonces ya podemos graficar acá ese omega. Y entonces diremos que la corriente, para ahorrarme escribir cosas, voy a decir 0.59 factor de coseno. Omega, ¿cuánto fue?
6280T más 82.82 grados más J seno de 6280T más 82.82. Y ahora sí podemos hacer todo lo que nos enseñó Gabriel ayer, graficando en MATLAB. ¿Estamos? Claro. Pero si yo hago solamente esa graficación, pues voy a tener esta gráfica. Me tocaría colocar en el mismo plot el voltaje, que de acuerdo con lo que habíamos visto o lo que habíamos trabajado, el voltaje era igual a 30 coseno de 6280T más pi medios o 90 grados. Y ahora sí ya tenemos las dos gráficas. ¿Utilizando qué comando el MATLAB para mantener las gráficas? ¿Cuál es el comando? El MATLAB. ¿Cuál, Gabriela? Hold on. Hold on, para poder mantener en la misma gráfica las dos funciones. Ahí sí ya podríamos tener algo parecido a esto. Voy a hacer la gráfica a mano alzada. Ustedes, por favor, ¿me creen que eso es una función cosenoidal? Entonces voy a trazar primero aquí un eje para poderme guiar. Ahora voy a intentar con este color hacer la función coseno. Pero me toca cambiar el lapicito. Bueno. Ustedes hacen acto de fe que esa es una función coseno. Y como vemos que se encuentra desfasada, ¿cuánto? 82 grados, pues vamos a ver que está un poquito adelantada con respecto a la otra. Vamos a imaginarnos que ese es el desfase que se está generando. O sea que este tiempito de acá es lo que conocemos como desfase. ¿De acuerdo? Ese tiempo que hay entre los dos valles o las dos crestas. ¿Sí me hago entender? La distancia que hay de aquí a aquí, entre las crestas. Ese será el desfase. Claro, ahí la señal nos toca saber manejar las amplitudes, porque una es de 0,59 y la otra es de 30. Entonces nos toca saber utilizar bien los zoom para poder ver esos distanciamientos. ¿De acuerdo? Pregunta, Andrés. No, no, señor. O sea que el aporte que nos dejó la exposición de Andrés fue por acá. ¿Dónde lo hicimos? Por acá, por acá, por acá. Aquí. Porque la exposición del equipo de Andrés fue podernos decir cómo nosotros exponíamos una función en términos de coseno en forma de Euler. Y ya veíamos que teniéndola en forma de Euler, era fácil pasarla a la forma polar, y ya de la forma polar sabemos pasarla a la forma rectangular. Y de la forma rectangular nos queda más fácil pasarla a la forma cartesiana, si así lo quisiéramos. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? ¿Seguros que no hay preguntas? ¿O puedo hacer el quiz? Listo.
Maduren las preguntas, porfa. Piénselas bien si hay más preguntas. Voy a compartir un texto que está en borrador limpio. Por favor, me dicen si lo están viendo, que ya se nos acabó el tiempo. ¿Todos sí están viendo un documento de Word? Sí, señor. Vamos a saber si sí es cierto que lo están viendo. ¿Qué dice aquí, Andrés? Lo que está señalado, que está con negrilla en color café y que se está agrandando. Exposiciones sobre temas de los circuitos eléctricos. Casi le pega, fue que leyó mal por leer rápido. Teoremas. Teoremas, perdón. Listo. Entonces, el primer teorema que expondrán el 14 del 09 del 2021 es el teorema de Thevenin. ¿Sí se acuerdan de ese teorema? Debieron haberlo visto el semestre pasado. Entonces, ¿qué tienen que hacer? La definición, un ejemplo con elementos resistivos, un ejemplo con fasores, las principales aplicaciones y un ejemplito donde usemos MATLAB, a ver cómo se las ingenian para eso. ¿De acuerdo? ¿Quién hace esa exposición? El ingeniero Bautista Cárdenas, creo que escribí mal. ¿Es Bautista Cárdenas? Sí, señor. He escrito más. El ingeniero Bautista Cárdenas y el ingeniero Castro Vega. ¿De acuerdo? El segundo tema es técnica de solución por supermallas. También supongo que lo vieron el semestre pasado. Entonces, ese lo hace el ingeniero Parra Flores y Pérez Ramírez. ¿Sí están? Afortunadamente no le entendí. He de suponer que sí está porque no peleó. Y el teorema de máxima transferencia de potencia lo hacen los ingenieros Rodríguez Fonseca, Rodríguez Pinzón y Torres Martínez. ¿Cuánto dura la exposición? Máximo 25 minutos por equipo. Marco, ¿ya vio cuándo es 14? Sí, señor Inge. Sebastián, ¿ya tomó la foto? Sí, señor. Se lo agrando más para que diga después que no vio. Bien, voy a mandárselos aquí también yo por el grupo con eso. Ay, no, que era que no sabía. A ver, circuitos. Listo, ya todos lo tienen. Gabriela, entonces, ¿cuál es la tarea para el día de mañana? Para el día de mañana, Inge, pues sería los laboratorios. Listo, ¿y qué era el laboratorio? Hacer el circuito monoestable y el circuito estable. ¿Y cómo lo van a hacer ustedes? Es en, bueno, puede ser o en simulación, y si se va presencial, pues en la protoboard y los cálculos. ¿Y cuál era el truco que vimos que es más fácil? ¿Por qué es más fácil si se va al laboratorio? No sé, Inge. ¿No te acuerdas que peleamos allá como 2 horas intentando leerle a tus compañeros con el 556? 56, sí, señor. Que nos evitábamos elementos porque el 556 es un circuito integrado que contiene 2 temporizadores. Es decir, se puede montar un 555, 2 555 en un solo integrado. ¿Cuántos pines tenía Marco? 14. ¿14 o 16? Eso, 16. Al fin, o 15.
No recuerdo bien, creo que eran 14, Inge, no estoy seguro. ¿Es posible que tuviera 15? No, No, siempre los circuitos integrados tienen número par de dispositivos, de pines, número par, entonces por eso no tiene 15. Listo, muy bien. Entonces, ese es el trabajo de mañana. El trabajo, Gaby, del martes, ¿cuál es? Hacer estas exposiciones. Hacer estas exposiciones. Y a que no adivinan qué vamos a hacer el lunes. Sebastián, ¿qué se le ocurre que vamos a hacer? Clase normal. No, Sebastián, mejor dicho, está que vuela. Claro que sí vamos a hacer clase normal. Pero ¿qué vamos a hacer en la clase? Jonathan, ayúdele. No sé, Inge, la verdad. Vamos a ver. ¿Y qué se le ocurre? Es que no quiero decirlo. Estoy de seguro. seguro, de Estoy seguro seguro. no es ni parcial ni quiz. Correcto, ese marco está que vuela. No va a ser ni quiz, ni va a ser parcial. Vamos a hacer algunos ejercicios empleando mallas, pero también empleando MATLAB. ¿Qué vamos a necesitar de MATLAB? Que sepan resolver sistemas de ecuaciones. Entonces recuerden que ayer lo vimos, necesitamos saber resolver sistemas de ecuaciones y obviamente saber escribir números imaginarios. ¿De acuerdo? Entonces tranquilos, no vamos a hacer. Les recomiendo que vayan trabajando los punticos adicionales que tienen del taller, el que asignamos hoy hace 8 días. ¿Se acuerda que hicieron el 40%? Les queda el 30%, no se dejen colgar. Esa es una forma de preparar la clase del lunes. ¿De acuerdo? Me Listo, Inge. imagino que los van a echar de la otra clase porque me pasé 9 minutos. Entonces, los dejo así, nos quedamos, nos vemos el día lunes, el día de mañana, en el laboratorio los que puedan, si no, virtualmente. ¿Listos? Bueno, Inge, hasta Chao. luego. Gracias. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Chao.